Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver qué son las derivadas parciales. Y es que si nosotros tenemos una función z igual a f de xy, de tal forma que las dos variables que tenemos ahí son independientes, es decir, que puede ocurrir que yo deje la x fija y vaya variando la y, o que deje la y fija y vaya variando la x, o que varíe las dos a la vez. Entonces, en el caso en el que yo deje una fija y la otra variable, yo la derivada parcial la haría lo mismo que hago las derivadas normales. O sea, si yo dejo la x variable, pues esto sería la derivada de z con respecto a x, y esto se llamaría derivada parcial de z con respecto a x, y esto sería, como sabemos, el límite cuando el incremento de x tiende a 0, de f de x más incremento de x y menos f de xy y partido por el incremento de x. Bueno, pues esa sería la forma de hacerlo. En el caso de que yo dejase fija la x y variase la y, bueno, pues en este caso sería lo mismo, y ahora sería la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto sería el límite, cuando incremento de y tiende a 0, de f de x y más incremento de y menos f de xy y partido por el incremento de y. Bueno, pues ya vemos que sería muy simple, porque en el momento que yo dejo una de las variables fijas, sería como si fuera una constante. Y en el caso de que me apareciera la función de esta manera, de tal forma que esto fuese igual a 0, pues entonces lo que podría hacer sería derivar implícitamente, que ya hemos visto también algunas veces. Bueno, pues una vez que sabemos cuál es la derivada parcial respecto a x o respecto a y, también podríamos hacer la derivada segunda, o sea, volver a derivar esa derivada que teníamos. Entonces yo puedo hacer la derivada segunda con respecto a x, tendríamos ahí esa derivada, y esto sería hacer la derivada con respecto a x de esa derivada que teníamos con respecto a x. Bueno, pues sería volver a derivar otra vez esa función. En este caso, lo que haríamos sería dejar fija una de las variables e ir haciéndolas. Bueno, pues lo mismo que hacemos con la x, también lo podríamos hacer con la y. Sería la derivada de y respecto a y. Y además, también podríamos hacer la derivada segunda de la otra variable. O sea, yo podría hacer la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. Y entonces podría hacer esto. Y esto, pues bueno, sería o también al revés. Bueno, en este caso, si resulta que estas funciones, esta función, tanto las derivadas parciales como la función son continuas, me daría lo mismo empezar a derivar primero por x y luego por y, que primero por y y luego por x. O sea que en ese caso de que fuera continua la función y sus derivadas primeras, la derivada segunda de la diferencial de x diferencial de y sería igual a la derivada segunda de la diferencial de y diferencial de x. Bueno, esto lo que haremos más adelante será hacer algunos ejercicios para ver cómo se hacen estas derivadas parciales, que vemos que se llaman parciales porque hacemos solamente una parte de esas dos variables que tiene. Bueno, pues dejamos la teoría y pasaremos a hacer ejercicios prácticos. Hasta entonces, un saludo a todos.